Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Se suspenden los diálogos con el ELN. La delegación del Gobierno Nacional para la Mesa de Paz con la guerrilla ELN anunció la suspensión de los diálogos luego de una extensa jornada de consultas entre el Comisionado para la Paz, los integrantes de la delegación y los garantes internacionales. Esto como consecuencia del ataque terrorista contra las Fuerzas Armadas en Arauca. Vamos a hablar más de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro eligió al secretario general del Senado, Gregorio El Hach, como su ternado para el cargo de Procurador General de la Nación. Con Gregorio El Hach se completa la terna, también integrada por Germán Barón Cotrino, candidato de la Corte Suprema, y Luis Felipe Henao, candidato del Consejo de Estado. La decisión final la tomará el Senado y el elegido reemplazará en enero de 2025 a Margarita Cabello. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La economía colombiana tuvo un repunte en julio. Según el DANE, creció 3,6%. La agricultura, la ganadería y la explotación de minas y canteras fueron los sectores con mayor crecimiento. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Reserva Federal de Estados Unidos baja las tasas de interés por primera vez en 2 años. Nueva ola de explosiones de dispositivos móviles en Líbano deja varios muertos y heridos. 111 figuras republicanas anuncian su apoyo a Kamala Harris. Dicen que Trump es incapaz de manejar la presidencia de Estados Unidos. Encuesta revela que casi la mitad de los republicanos rechazaría los resultados de las elecciones si pierde Trump. Edmundo González denuncia que firmó una carta aceptando victoria de Maduro bajo presión del chavismo. Declaran calamidad en Portugal por incendios fuera de control. Perú declara estado de emergencia por incendios. La princesa Kate retoma su trabajo luego del intenso tratamiento contra el cáncer. Por primera vez en 4 años, la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó las tasas de interés. La disminución fue de medio punto porcentual, quedaron en 4,75%. En Estados Unidos, la Reserva Federal redujo las tasas de interés en un 0,50%. Con esta decisión, las tasas del Banco Central del país norteamericano pasaron del 5,25% a 4,75%, con lo que busca darle un mayor impulso a la economía estadounidense. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la Fed está revirtiendo la política monetaria restrictiva y se irá viendo cómo reacciona la economía a estos cambios. Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a 0.5 percentage point. This decision reflects our growing confidence that with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the labor market can be maintained in a context of moderate growth and inflation moving sustainably down to 2%. Los responsables de las políticas monetarias prevén que la tasa de referencia de la Reserva Federal caiga otro medio punto porcentual para fines de este año, otro punto porcentual completo en 2025 y otro medio punto porcentual para final de 2026, para terminar en un rango de 2,75% o 3%. La reunión de política monetaria de la Reserva Federal de esta semana fue la última antes que los votantes acudan a las urnas en lo que se espera sea una reñida elección presidencial estadounidense el 5 de noviembre. El gobierno del Líbano reportó nuevas explosiones de dispositivos de comunicación que dejan 9 personas sin vida y más de 300 heridos. Cuando se llevaban a cabo los funerales de los fallecidos tras las explosiones de los Vipers del día de ayer, se registró una nueva ola de explosiones en Beirut y varias partes del Líbano de equipos de comunicación, dejando 9 personas sin vida, al menos 300 heridos, incendios en casas, carros y motos. Informaciones preliminares apuntan que las explosiones no fueron de buscapersonas, sino de walkie-talkies y equipos solares. Hezbollah, apoyada por Irán, ha prometido venganza, señalando a Israel del ataque.
Según investigaciones, Israel colocó explosivos en 5.000 equipos de comunicación importados por Hezbollah meses antes de la oleada de detonaciones, en la cual estaría involucrada la compañía taiwanesa Gold Apollo, acusada de haber producido los explosivos. Sin embargo, ha negado de forma rotunda estar involucrada en la producción de los aparatos y señala a una empresa con sede en Budapest, quien tiene licencia para utilizar su marca. La vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata presidencial, Kamala Harris, continúa sumando apoyo. 100 republicanos que han trabajado en seguridad nacional anunciaron que la apoyarán en las elecciones. Kamala Harris cada día aumenta su apoyo a la candidatura presidencial y no solo de los demócratas. Los republicanos también se han sumado al equipo de la vicepresidenta que aspira a liderar los Estados Unidos. Un grupo de más de 100 exfuncionarios republicanos de seguridad nacional y política que ocuparon cargos de alto nivel en administraciones presidenciales y en el Congreso, por medio de una carta anunciaron su apoyo a Harris. Los exfuncionarios en la misiva expresaron que Harris es el tipo de líder con principios que el país necesita. Además, que ha demostrado que puede participar en la toma de decisiones ordenadas de seguridad nacional, sin el constante drama y la rotación del gabinete de la administración Trump. Asimismo, advirtieron el peligro que representa Donald Trump si es elegido, citando su negativa a aceptar los resultados de las elecciones de 2020. La cantante Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell, a través de un video, también anunciaron su apoyo a Harris, argumentando que la demócrata y su compañero de fórmula Tim Walz luchan por la protección de la libertad reproductiva, la defensa del planeta y la democracia en el país. Justamente en Estados Unidos, un sondeo realizado por World Justice Project reveló que casi la mitad de los republicanos, el 46%, rechazaría la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. A más de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en encuesta realizada a través de entrevistas en línea con 1.046 hogares estadounidenses, entre el 10 y el 18 de junio, se encontró que el 46% de los republicanos no considerarían legítimos los resultados de las elecciones de este año si Kamala Harris gana. El 27% de los demócratas opina lo mismo. El 14% de los republicanos dice que tomarían medidas para revocar los resultados y el 11% de los demócratas harían lo mismo para anular el resultado negativo de su candidato. La encuesta también encontró que solo un tercio de los republicanos, es decir, 33%, y 2/3 de los demócratas, 67%, creen que los funcionarios electorales son confiables. Además, a pesar de sus preocupaciones, el 88%, tanto los demócratas como los republicanos, todavía están de acuerdo en los principios fundamentales del Estado de Derecho y participarán en la democracia el 5 de noviembre. El ex candidato presidencial de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció coacción por parte del gobierno de Nicolás Maduro para firmar un acta en la que reconocía la victoria de Maduro. En un video publicado en la red social X, el líder opositor denunció puntualmente a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, respectivamente presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidenta del país, quienes, dijo, se presentaron en la embajada con un documento que tenía que refrendar González Urrutia para que se le permitiera salir del país. De lo contrario, le dijeron, tendría que enfrentar las consecuencias. Esta declaración llega luego de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela mostrara una carta firmada por González Urrutia en la que dice acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de validar el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. El gobierno de Portugal anunció estado de calamidad por los incendios forestales que dejan, por el momento, 7 muertos, al menos 10.000 hectáreas calcinadas y centenares de personas sin hogar. Que estas son otras cifras que se suman a lo anterior y que llevaron al primer ministro del país a tomar la decisión. Las autoridades reportaron que 5.000 bomberos trabajan para controlar el fuego. Entre tanto, el gobierno de Lisboa decidió pedir ayuda a España y a Marruecos, países que se suman a las ayudas ya enviadas por Italia y por Francia. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, declaró 3 regiones en estado de emergencia por los incendios en ese país. Boluarte anunció que la medida aplica en las regiones Amazonas, San Martín y Ucayali.
34 incendios activos y 21 controlados fueron los reportados en el más reciente informe que entregó el Instituto Nacional de Defensa Civil, que también confirmó la muerte de 16 personas y que 140 personas están heridas por el fuego. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó una resolución para exigir el fin de la ocupación en Palestina por parte de Israel. Con 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución redactada por Palestina que exige el fin de la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel. La medida insta a Israel poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos en un plazo de 12 meses. Además, que devuelvan las tierras confiscadas, permita el retorno de los desplazados por los asentamientos y proceda a las reparaciones a los damnificados. Esta es la primera resolución presentada formalmente por la autoridad palestina desde que obtuvo derechos y privilegios adicionales este mes, incluido un asiento entre los miembros de la ONU en el Salón de la Asamblea, el derecho a proponer proyectos de resolución. El ejército de Ucrania confirmó haber destruido un depósito de municiones ruso en un ataque nocturno con drones que dejó al menos 13 personas heridas. Los aviones no tripulados ucranianos atacaron el almacén operado por el Ministerio de Defensa de Rusia en Toropets, que almacenaba sistemas de misiles tácticos, bombas aéreas guiadas y munición de artillería. Esto generó un gran incendio y por ende la evacuación de habitantes de la zona. El Ministerio de Salud ruso confirmó el número de heridos y el incidente fue confirmado por parte de los gobiernos de ambos países. El Papa Francisco, durante su audiencia general, expresó que lamenta que la Iglesia Católica siga siendo demasiado eurocéntrica. En su discurso habló de su experiencia en su reciente viaje por Asia y Oceanía, en el que, según contó, pudo hacer como papa anciano lo que le hubiera gustado hacer como joven jesuita. Destacó que la Iglesia es mucho más grande que la Roma de Europa y mucho más viva en esos países, y que en Indonesia pudo conocer el paso subterráneo que une la Catedral de Yakarta con la mezquita más grande del sureste asiático, dando a entender que la fraternidad es el futuro, la respuesta a la anticivilidad, a las tramas diabólicas del odio y la guerra. Luego de terminar su tratamiento contra el cáncer, Kate Middleton, la princesa de Gales, retomó sus compromisos como miembro de la realeza. La princesa asistió a una reunión sobre la infancia que se llevó a cabo en el castillo de Windsor, un compromiso que, como decíamos, marcó su regreso al trabajo. Durante este evento dijo que es muy feliz. La semana pasada, Kate dio a conocer un video en el que aparece junto a su familia, con el que comunicó que ha concluido su tratamiento de quimioterapia luego de ser sometida a una operación abdominal en el mes de enero, cuyos detalles no fueron divulgados. La red social Instagram anunció que las cuentas de los menores de 18 años de ahora en adelante serán privadas. Esta medida se aplicará en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. Cualquier persona menor de 18 años que abra una cuenta en Instagram tendrá una cuenta restringida, y aquellas que ya existen y que son de menores de edad serán migradas en los próximos 60 días. Esto con el fin de limitar las consecuencias negativas del uso de las redes sociales. Fue presentada la última versión de un novedoso dispositivo portátil para convertir una bicicleta convencional en una bicicleta eléctrica. Se trata de Clip, un novedoso dispositivo portátil que en tan solo 10 segundos permite convertir una bicicleta normal en una eléctrica. El accesorio se instala sobre la llanta delantera sin necesidad de herramientas, se sincroniza con el control a distancia y permite que solo con el toque de un botón su bicicleta se convierta en un vehículo de tracción eléctrica. El sistema es sencillo. Clip tiene un motor que se carga conectando la energía durante media hora, y gracias a un rodillo de transmisión se puede programar para que sea un asistente de pedaleo o simplemente un motor 100% eléctrico. Alcanza una velocidad de hasta 25 km por hora, pesa 2 kilos, tiene sistema de frenado y una autonomía de 30 km por carga. Pregunta Yamid. Muy buenas noches. Un crecimiento importante de 3.68% registró la economía del país en julio pasado, según sorprendentes datos suministrados hoy por el DANE.
El director de Fedesarrollo, doctor Luis Fernando Mejía, es nuestro invitado esta noche. Doctor Mejía, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿A qué adjudica usted fundamentalmente el crecimiento de la economía cuando los datos de comercio y de industria son malos? Yamid, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, un placer estar en su programa. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Pues mire, el dato de crecimiento sí fue sorprendente. Nosotros estimábamos desde Fedesarrollo un crecimiento cercano al 3%. Al final, cuando usted mira la cifra ajustada por efectos calendarios, estamos hablando de una cifra de casi el 3.8%. Es una cifra importante. Así que buena noticia, naturalmente, que la economía crezca en el mes de julio. Ahora bien, cuando usted revisa justamente los componentes del crecimiento económico que estamos viendo en julio y en los meses anteriores, ahí es donde surge tal vez la inquietud sobre cuál es la composición del crecimiento. Lo que estamos viendo, como usted bien lo dice, es que no son el comercio, no es la industria y tampoco la construcción los grandes jalonadores de la actividad productiva. ¿Cuáles son los que vienen empujando esa actividad económica? Dos sectores muy importantes. El primero, la agricultura, que ha tenido un comportamiento bien positivo, bien importante a lo largo del año, sortió de manera exitosa los efectos negativos del fenómeno del Niño, y eso es importante, por supuesto. Hay una gran cantidad de personas en el campo que dependen de las actividades agrícolas, por un lado, buena noticia. Y por otro lado, una que no es tan, diría yo, sostenible en el tiempo, que es la noticia relacionada con el crecimiento de la administración pública, es decir, actividades del gobierno, que ha tenido también un crecimiento muy importante y que ha jalonado la actividad económica. El problema de fondo, naturalmente, Yamid, sigue siendo es que a pesar de que la noticia es buena, la composición del crecimiento no es la que uno desearía. Está bien que crezca la agricultura, está bien que crezca el sector público a través de la administración pública, el sector defensa, pero necesitamos que la economía también empiece a generar actividad económica en tres sectores fundamentales, además, para la demanda de trabajo, que son el comercio, la industria y la construcción, y ese todavía no ha sido el caso, incluso con estas buenas cifras del mes de julio. Doctor Mejía, mire, ¿por qué comercio, industria y construcción, como ustedes dicen, están en situación de depresión? Pues mire, Yamid, estos tres sectores han tenido un comportamiento muy desfavorable, no solamente recientemente. Ya completa, por ejemplo, el comercio 4 trimestres consecutivos de contracción en su actividad económica. La industria también ha tenido un comportamiento muy negativo con caídas de su actividad. Y la construcción, especialmente el componente de edificaciones, si bien ha tenido una recuperación relativamente reciente, ya completa varios años de un desempeño muy desfavorable. Y hay varios factores que explican esto, Yamid, y déjeme elaborar en varios de ellos. El primero, naturalmente, el apretón de la política monetaria que tuvo la economía colombiana desde finales del 2022 y buena parte del 2023, cuando suben las tasas de interés. Eso naturalmente encarece el costo del endeudamiento, del financiamiento, y hace más difícil la operación de los diferentes negocios. Eso también, hay que decirlo, era lo que buscaba justamente el Banco de la República, tener un crecimiento de la economía un poco más sostenible, razonable, con lo que es la capacidad productiva de nuestro país. Un primer factor. Un segundo factor tiene que ver con los efectos de las últimas dos reformas tributarias que ha tenido el país, la del 2021 y la del 2022. Recordemos que esas dos reformas en la práctica nos dejaron al país con un impuesto de renta a las empresas del 35%, que es la cuarta tarifa más alta a nivel mundial. Eso es un desincentivo para la inversión, para la expansión de la capacidad productiva y naturalmente afecta a este tipo de actividades económicas. Y en tercer lugar, Yamid, le mencionaría el efecto de la incertidumbre. La incertidumbre en algunos anuncios, algunas decisiones que ha adoptado el propio gobierno. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, usted recordará cuando ya inicia el gobierno decide cambiar los mecanismos de asignación de subsidios y eso generó mucha incertidumbre, ruidos y desistimientos en las compras de vivienda de una gran cantidad de colombianos en ese segmento social, de interés social e interés prioritario.
Y también las discusiones de reformas como por ejemplo la que se está planteando ahora, la nueva reforma tributaria, discusiones relacionadas con la reforma laboral, muy perjudicial, Yamid, una discusión de una reforma laboral en un contexto de una economía que hasta ahora inicia su senda de recuperación y que pretende aumentar el costo del empleo formal. Así que yo creo que esos son los tres factores fundamentales: tasas de interés altas, que ya se está resolviendo, hay que decirlo, no hay que olvidar que el Banco de la República ya ha bajado sus tasas de interés y lo continuará haciendo en lo que resta del año. Y hay otros dos factores que falta resolver: costo de uso del capital, que sigue siendo alto en nuestro país, y tercero, por supuesto, ojalá mensajes de tranquilidad, de certidumbre para que el sector privado haga su trabajo, invierta y permita que la economía crezca a un ritmo mucho más dinámico. A ver, doctor Mejía, hablemos un poco, digamos, del tipo que supone la manera de analizar la situación de la economía, el comercio, la industria y la vivienda. ¿Qué pasa con el comercio en Colombia? Bueno, el comercio ha tenido, Yamid, como le mencionaba, prácticamente 1 año y medio de cifras muy negativas, en parte por la caída de la demanda. Es decir, no hay que olvidar, Yamid, que el año pasado Colombia tuvo un estancamiento de su actividad económica. Recordemos que justamente las cifras del crecimiento del Producto Interno Bruto el año pasado fueron de apenas el 0.6%. El consumo de los hogares creció en una cifra muy parecida, muy pequeña. Entonces, cuando la economía se estanca, hay un efecto en donde ese mismo estancamiento de la demanda agregada, pues naturalmente afecta a sectores especialmente sensibles a esa actividad productiva, y uno de ellos naturalmente es el comercio. Así que el comercio viene afectado por la desaceleración económica, por el efecto de las altas tasas de interés, por elementos como la reforma laboral, que sería especialmente perjudicial para un sector que es altamente intensivo de mano de obra, y esos factores naturalmente pues explican esta dinámica muy negativa que ya completa más de 1 año para el sector comercio en el país. Eso con respecto al comercio. La situación de la industria, según FEDesarrollo. Bueno, la industria, Yamid, también anda muy mal. Obviamente, la caída de la demanda agregada, por supuesto, es un factor determinante, pero yo le diría que también hay otros factores adicionales, especialmente el componente del costo del endeudamiento, que ha subido no solamente para la nación. Colombia hoy en día como país tiene tasas de interés de financiamiento de su deuda más altas que los que tenía hace 3 o 4 años, por un lado, y eso se ha traducido naturalmente en aumentos en el costo del endeudamiento para todos los demás sectores. La industria depende justamente de ese capital de trabajo, de financiar esas actividades productivas, y cuando el costo del endeudamiento es alto, pues naturalmente los incentivos para ejercer nuevas actividades económicas, expandir la producción, aumentar la demanda de empleo son menores. Y a la industria le afecta naturalmente el costo país, el costo Colombia, que se ha llamado desde el punto de vista macro. Y el costo Colombia involucra factores como los impuestos. Ya hablamos, Colombia, ratifico, es una de las economías con el impuesto de renta más alto de las empresas a nivel mundial. El costo de la operación, la logística, el transporte, las aduanas, que siguen siendo un problema desde el punto de vista de los tiempos que se toma, por ejemplo, importar insumos intermedios para la producción, y eso también se ha manifestado, por ejemplo, en las malas cifras de importaciones de bienes de capital. Así que hay varios factores que han afectado la industria, y obviamente pues es una mala noticia porque el sector industrial y comercial son fundamentales como pilares no solamente del crecimiento económico, sino también para la demanda de empleo en el país. Pero a ver, doctor Mejía, hay una cosa que honestamente no comprendemos. Si la industria va mal, como va mal, si el comercio va mal, como va mal, ¿por qué la economía del país crece? Bueno, pero está creciendo, fíjese, Yamid, creció, bueno, 3.8% en julio, pero cuando usted mira primer semestre del año estamos hablando de un crecimiento del 1.5%. Un crecimiento del 1.5% o del 1.6%, si usted incluye el dato de julio, no sube mucho, digamos, el promedio en lo corrido del año, no es un crecimiento realmente extraordinario, especialmente si se tiene en cuenta que el crecimiento del año pasado fue apenas el 0.6%, es decir, venimos de un estancamiento de la actividad económica en el 2023. Entonces, cuando hay un estancamiento, pues uno esperaría
que la economía del año siguiente rebote y tenga un crecimiento mucho más dinámico. Y de hecho, Yamid, con nuestras cifras desde Fedesarrollo estamos estimando justamente que la economía este año tendrá un crecimiento, sí, mejor que el del año pasado, hay que decirlo, muy importante, pero por otro lado que va a ser inferior al 2%. Nuestros cálculos nos indican un crecimiento alrededor del 1,6, 1,8%, no más que eso. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Justamente, Yamid, que estos tres sectores, la construcción, especialmente las edificaciones, el comercio y la industria, que explica más del 40% de la demanda, de la oferta, perdón, por el lado del PIB, es decir, son determinantes para el crecimiento económico, pues puedan tener cifras en positivo. Si siguen con cifras en negativo, pues vamos a crecer al 1,5, al 2% y no vamos a retornar a los niveles de crecimiento a largo plazo del país. Ustedes en el Fedesarrollo calculan, como acaba de decir el doctor Mejía, 1,6 de crecimiento para este año. ¿Cuánto calcularon para el año pasado y cuánto fue realmente? Nosotros habíamos estimado inicialmente un crecimiento del 1% para el 2023. Al final fue 0,6, es decir, estuvo por debajo de lo que nosotros habíamos estimado, en parte porque no anticipábamos una caída tan profunda en estos sectores que estamos hablando, construcción, comercio e industria, que son muy importantes. 0,6 fue el crecimiento real, 1% era nuestro pronóstico. Este año estamos estimando 1,6%. Fondo Monetario Internacional todavía está alrededor del 1%, creo que va a ser superior y va a estar más en el rango de lo que estima Fedesarrollo. Entonces, Yamid, buena noticia que la economía esté iniciando esta fase de recuperación, pero hay que trabajar para que la recuperación sea homogénea, que todos los sectores de la actividad económica puedan mostrar crecimiento, porque eso va a ser fundamental para que esas cifras de la tasa de desempleo, que no son buenas, 10,5% ha sido la tasa de desempleo promedio en lo corrido del año, se puedan reducir y para beneficiar justamente y aumentar el ingreso de los hogares, que es la fuente primordial de reducción de la pobreza en Colombia. Pero a ver, doctor Mejía, si el sector agrícola está permanentemente afectado o amenazado por factores climáticos y por factores de seguridad, como usted bien lo sabe, ¿por qué razón hay un crecimiento de la economía del 3,6 cuando ni realmente industria ni comercio, difícilmente agricultura, están aportando seriamente a ese crecimiento? Bueno, Yamid, mire, cuando usted revisa las cifras desagregadas por sectores de oferta, en estos indicadores mensuales hay tres clasificaciones. La primera de ellas son las actividades primarias, que como su nombre lo indica, está relacionada con actividades básicas de la producción, incluyendo, por supuesto, la agricultura y también la minería. Y ahí sí hay que decirlo, Yamid, las cifras de la agricultura han sido muy positivas en lo ocurrido este año. Ha sido un sector que ha logrado sortear de manera exitosa los efectos negativos de los fenómenos climáticos, del fenómeno del Niño más recientemente que tuvimos, que ha estado afectado además positivamente, Yamid, por ejemplo, en el caso particular del café, por un aumento muy importante de los precios que naturalmente incentiva los cultivos, incentiva aumentar la producción. Por ejemplo, recientemente se está hablando de una helada en Brasil que podría aumentar aún más los precios. Estamos en una especie, si se quiere, Yamid, de boom por la parte cafetera. Y hay otra serie de productos agropecuarios, agrícolas y casi agroindustriales que han tenido un componente y un desempeño bien interesante. Por ejemplo, lo del aguacate Hass, Yamid, que ha tenido un comportamiento muy destacado, una especie de política de Estado. Ya lleva 3 gobiernos trabajando el Ministerio de Agricultura en poder incentivar y generar esa visión exportadora, por ejemplo, en el aguacate Hass. Y así hay otra serie de productos que realmente han tenido un comportamiento muy positivo y yo sí creo que eso es una gran noticia para el país. Hay una gran cantidad de familias agricultoras que dependen justamente pues, de esos ingresos del campo y ojalá esto no sea transitorio, Yamid, ojalá que tengamos un nuevo rumbo, una nueva fase de crecimiento acelerado en el agro que tanto lo necesitamos desde el punto de vista del ingreso de los hogares en el campo del país. ¿Y cómo estamos en materia de minería, de petróleo, de carbón, en exportaciones? Pues mire, todavía no hemos retornado, Yamid, a los niveles de producción, por ejemplo, del caso de petróleo que teníamos antes de la pandemia. De hecho, cuando usted observa el comportamiento del sector petrolero,
se observan incluso caídas luego de la pandemia, es decir, la producción ha venido reduciéndose, estamos por encima todavía de los 700.000 barriles por día, 723.000, la cifra que tengo en la cabeza en este momento, pero lejos de las cifras que tuvimos hace algunos años, donde Colombia podía estar en 750.000, 770.000 barriles por día. Entonces, cuando usted mira el crecimiento del sector minero petrolero, pues naturalmente no se vio bueno, y eso se replica también en el caso del carbón. Y es interesante porque estos dos sectores, el petróleo y el carbón de la minería, han tenido un comportamiento luego de la pandemia bien interesante por un aumento muy grande de los precios. Por ejemplo, si bien hemos tenido una corrección reciente en el precio del petróleo, que actualmente está alrededor de los 72, 73 dólares, estoy hablando de la canasta Brent, que es la canasta de referencia al petróleo que produce Colombia, estamos muy por encima de los niveles que tuvimos en la peor época de la crisis, que llegaron a niveles de los 30, 33 dólares por barril. Entonces, hemos tenido un choque positivo en los precios de los commodities básicos. La producción todavía no ha reaccionado de la manera que uno esperaba, en parte también por algunas decisiones, por ejemplo, las del gobierno, que ha dicho no quiero más contratos de exploración de petróleo y de gas, y eso naturalmente es un desincentivo para nuevas inversiones y para aumentar la producción. Así que en precios muy bien, pero el PIB no mide precios, mide cantidades, y ahí sí hay que decir que en la parte primaria el sector minero energético todavía no ha levantado cabeza. Pero en materia de petróleo, doctor Mejía, usted bien sabe que el gobierno nacional ha dicho que suspende la exploración mayor de petróleo porque todos los experimentos y ensayos y búsqueda de petróleo que se están realizando son negativos y que entonces no vale, según teoría del gobierno, seguir invirtiendo en algo que hasta ahora no resulta con ningún resultado. Pues mire, Yamil, yo le diría que nuestro mensaje y nuestro humilde consejo para el gobierno nacional es que sea pragmático, así como lo están haciendo varios gobiernos de izquierda. Me refiero, por ejemplo, al gobierno del presidente AMLO en México, que ha impulsado, por supuesto, la producción del petróleo. Más recientemente, el presidente Lula de Brasil ha dicho que si bien Brasil va a montarse en el tren de la transición energética y el desarrollo sostenible, también quiere convertirse en una potencia mundial de producción de petróleo y está trabajando para ello. Entonces, yo creo que no se deben plantear dicotomías entre transición energética y explotación de recursos naturales no renovables muy valiosos para el país desde el punto de vista del crecimiento y también especialmente para las finanzas públicas, ya que justamente estamos en una discusión muy interesante sobre el tamaño del presupuesto del próximo año, sobre la necesidad de una nueva reforma tributaria. Entonces, la estrategia debe ser naturalmente acelerar los componentes de la transición energética, pero sin dejar recursos enterrados en el subsuelo. Esos recursos son muy importantes para nuestro crecimiento como país, para los ingresos de la nación, para los ingresos de las entidades territoriales a través de los pagos de regalías y además pueden convertirse en una fuente importante de financiamiento justamente de la transición energética. Además, otro punto, Yamil, que vale la pena tocar. Usted lo sabe muy bien que estamos hablando de riesgos en el abastecimiento de gas. Bueno, Colombia tiene que enfocarse en evitar esos riesgos a como de lugar. No podemos tener un país que quiere crecer, que quiere tener más oportunidades de comercio e industria en donde hay eventualmente riesgos de desabastecimiento del gas. Entonces, hay que continuar enfocando los esfuerzos en explotar estos recursos del subsuelo y en tener, por supuesto, a la par una agenda de transición energética que se puede ratificar o financiar con recursos que van a aportar estos sectores tan importantes para el país. Este riesgo sobre el gas, doctor Mejía, es sumamente preocupante realmente para el país, porque con este estado de las irregulares relaciones que hay con Venezuela, por una parte, y la práctica congelación de la búsqueda de gas mar adentro, ¿no supone que estamos próximos a una grave crisis por escasez de gas? Pues a mí sí estamos en una situación crítica. Las proyecciones que ha, por ejemplo, planteado la UDME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, que tiene perspectivas sobre la oferta y también sobre la demanda de gas industrial y, por supuesto, residencial,
hablan eventualmente de problemas para el abastecimiento de gas y el propio gobierno ha dicho, eventualmente vamos a tener que acudir a importar gas para satisfacer la demanda. Entonces, desde ya, Yamid, hay que plantear un plan de choque. El gobierno ha abierto unas mesas de discusión con los diferentes empresarios del sector, con los diferentes gremios, para revisar cuáles son los elementos que pueden evitar un escenario de racionamiento o de desabastecimiento de gas, que sería obviamente muy costoso para el país. Celebro, por ejemplo, la noticia reciente que escuché por parte del Ministerio de Minas, que va a tratar de darle la vuelta a esta sentencia de un juez que ha dicho que hay que parar la exploración de un nuevo pozo que tiene perspectivas de gas, de abastecimiento, de reservas de gas para el país muy importantes costa afuera, a más de 30 kilómetros de la costa del país. Muy importante, y hay que hacer todos los esfuerzos, Yamid, porque si no los costos desde el punto de vista no solamente del sector, del abastecimiento, sino de los encadenamientos productivos negativos que esto generaría en la industria, en el comercio, en el transporte, pues naturalmente serían muy perjudiciales para la economía. Tema final, querido doctor Mejía, la vivienda. Es uno de las actividades que más desarrollo origina en empleo, en construcción, en abastecimiento, sobre este tema de la vivienda. A ver, doctor Mejía, la vivienda. Vivienda mueve empleo, vivienda mueve construcción, vivienda mueve desarrollo. ¿Qué va a pasar en Colombia en los próximos meses con la vivienda que está totalmente congelada, aparentemente? Pues ya mire, primero déjeme hablarle de cómo la política de vivienda se ha convertido en una política de Estado, independiente del gobierno específico. Como usted bien lo dice, se había puesto un foco, un énfasis en la vivienda como un sector jalonador de la actividad económica por sus grandes encadenamientos productivos. Cuando se mueve un peso en el sector de la construcción, de edificaciones, eso implica pesos adicionales que se mueven en sectores como el comercio, la industria, los servicios como el transporte. Entonces, naturalmente es un sector llamado a jalonar la actividad económica y además se había utilizado en momentos en donde la actividad económica estaba creciendo a tasas bajas, como lo está pasando actualmente. Pero por otro lado, además, las políticas de vivienda de interés social y prioritario resuelven, obviamente, el problema del déficit habitacional, es decir, la falta de viviendas que todavía agobia una proporción no despreciable del país. Entonces, esta política de Estado tuvo infortunadamente una serie de cambios, creo yo, equivocados. Llega el gobierno Petro y dice, vamos a cambiar los mecanismos de focalización. Yo creo que con una intención positiva, quería llegarle especialmente a las personas más pobres, pero por otro lado, con una consecuencia muy desfavorable, que fue que las personas que ya estaban con subsidios asignados para vivienda de interés social y prioritaria, muchas de ellas dejaron de ser elegibles, desistieron entonces de comprar vivienda y quedamos con un problema de viviendas que no se podían entregar o que se dejaron de construir por falta de demanda. Entre otras cosas, el problema, Yasmín, tiene que ver con que si bien es deseable llegarle a la base de la pirámide en Colombia para entregarles viviendas, muchos de esos hogares no son sujetos de crédito. Y obviamente se requiere el crédito para poder financiar una vivienda. Es decir, el subsidio es importante, pero el financiamiento también tiene que provenir del sector financiero. Entonces, el gobierno reconoció implícitamente que había cometido un error. Dijo, vamos a volver a los mecanismos anteriores de focalización para permitir que otros segmentos poblacionales puedan acceder a los subsidios. Vamos bien en ese sentido, Yamil. Y ahora queda la discusión de los subsidios. ¿Cuánta plata va a incorporar el gobierno nacional para el 2025 para poder satisfacer esos subsidios de tasa de interés que permita darle un cierre financiero a la vivienda? Entonces, el llamado, Yamil, para el gobierno nacional es muy bien haber corregido el error de la focalización, mantener la voluntad de un sector como la vivienda como gran jalonador de la actividad productiva y ojalá pues se puedan incorporar en el presupuesto los subsidios necesarios y requeridos para que la vivienda de interés social y prioritaria otra vez se vuelva como un jalonador importante de la actividad económica colombiana. Y según los datos que usted tiene del mismo gobierno y del Ministerio del Ramo, ¿eso va a ocurrir o no?
No, por ahora parece que hay una discusión y bueno, tiene que ver naturalmente con lo que está ocurriendo en la discusión del monto del presupuesto. Primero hay que definir el monto del presupuesto para el próximo año, luego entrará la discusión de las asignaciones sectoriales y hay todavía insuficiencia desde el punto de vista de las necesidades que ha planteado el sector. Así que hay que ponerle más plata al sector de la vivienda y yo creo que, Yanni, en esta discusión de cómo impulsar el crecimiento económico hay que tener justamente el énfasis en sectores prioritarios que puedan eventualmente ser grandes encadenadores de la actividad productiva. Y no solamente la vivienda, que es obviamente muy importante, la construcción, la infraestructura, es también otro sector que es gran jalonador de la actividad económica y encadena hacia atrás y hacia adelante sectores distintos de la actividad económica. Entonces, en la discusión del presupuesto, el gobierno no solamente debe enfocarse pues, en cuál es el monto compatible con la capacidad de financiarlo, que es muy importante, sino también tener ese criterio de qué sectores pueden ser importantes para darle un impulso adicional al crecimiento económico de Colombia y ojalá volver a tasas de crecimiento por encima del 3% y no las que estamos viendo actualmente del 1,5%, 1,6%. Doctor Luis Fernando Mejía, presidente de FEDESarrollo, ha sido usted muy amable con nosotros, a la certificación. Mil gracias y que tenga usted buena noche. David, muchas gracias de nuevo por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes y ojalá continúen las buenas noticias en materia económica. Ojalá sea así. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. CMI presentó Pregunta a Yamid. Gobierno suspende diálogos con ELN. Se ordena ofensiva militar contra ese grupo guerrillero. Alerta por posible orden de atentados. El ministro de Defensa dice que ELN no quiere la paz. Expresidente Gaviria pide reorientar política de paz. Gregorio El Hash, secretario general del Senado, candidato del presidente Petro a la Procuraduría. Crecimiento del 3.68% en la economía en julio, revela el DANE. La economía está en reactivación, asegura ministro de Hacienda. Agricultura genera crecimiento de la economía. Sigue en caída el consumo de hogares. Investigan violación en precios tope de medicamentos. 46% de los comerciantes se sienten inseguros, revela Fenalco. Mañana, marchas en favor del presidente Petro. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La delegación de paz del gobierno en la mesa con el ELN suspendió los diálogos con esa guerrilla. Esta decisión fue tomada por el ataque con explosivos a una base militar en Arauca. Del ejército. Tras la advertencia del presidente de cerrar las conversaciones con la guerrilla del ELN, la delegación de paz se reunió a puerta cerrada, donde determinaron suspender el proceso. Durante estos meses, el gobierno ha hecho llegar al ELN múltiples propuestas. Hoy el proceso de diálogos queda suspendido. Su viabilidad está severamente lesionada y su continuidad solo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN. Pues fue una decisión que tomó el gobierno nacional tras una larga jornada de consultas liderada por el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, la jefe de la delegación, Vera Grave, así como los delegados y los garantes internacionales. Asimismo, la delegación lamentó este ataque en contra de la fuerza pública. El gobierno de Gustavo Petro ha dejado en claro que solo retomará el diálogo si el ELN muestra un gesto claro y concreto de su compromiso con la paz. Este suceso es parte de una escalada de violencia, incluyendo otros ataques en las semanas pasadas. Los diálogos de paz con la guerrilla del ELN se encontraban congelados desde marzo y los recientes hechos dejan el proceso en un estado crítico. El gobierno también ordenó arreciar la ofensiva contra la guerrilla del ELN tras un consejo de seguridad en Arauca. Endurecer la ofensiva contra el ELN para enfrentar los ataques que en Arauca se han presentado fue una de las conclusiones del Consejo de Seguridad que en ese departamento se realizó por la cúpula militar y autoridades locales. Es no desfallecer ni un solo minuto en la ofensiva contra el ELN para evitar justamente que se sigan perpetrando estos actos terroristas en lugares como Arauca, norte de Santander y otros departamentos.
Al ELN definitivamente lo dejó el tren de la historia. Sobre el atentado se detalló que fueron 19 rampas las que se acondicionaron en una volqueta para el lanzamiento de balones bomba, una técnica que a juicio de las autoridades mejoró el ELN. Todo el tema de esto es crítico por la combinación y la contaminación que usan para esos metales que colocan allí. Entonces cualquier herida tiene que ser tratada rápidamente, si no la infección afecta rápidamente a la persona que es herida. Del atentado se señala como responsable alias Raúl, integrante del ELN. A raíz de los hechos sucedidos y teniendo en cuenta la delicada situación y toda la afectación que han causado, anunciamos una recompensa de 100 millones de pesos para quien nos brinde información que nos permita conocer y dar con el paradero de las personas que han ocasionado este daño. Para reforzar las operaciones en la zona se anunció la llegada de 15 pelotones del Ejército y apoyo a la Infantería de Marina. La policía está preparada ante eventuales ataques terroristas del ELN. Así lo aseguró el director nacional de la institución, general William Salamanca. Preparados ante una posible nueva ola terrorista por parte del Ejército de Liberación Nacional tras la suspensión de los diálogos con esa organización guerrillera surgida en 1964, se declaró hoy el director nacional de la policía, el general William René Salamanca. Bueno, no descartamos que sigan adelantando acciones contra la fuerza pública y contra la población, pero aquí hay una labor de la policía de trabajar en esa coordinación con las fuerzas militares para prevenir esos atentados que seguramente vendrán, pero aquí estamos preparados. Al participar en una sesión reservada de inteligencia y contrainteligencia del Congreso de la República, el general envió un mensaje a las víctimas del atentado terrorista del ELN en Arauca. Saludo a las familias de los soldados que perdieron la vida, a los soldados heridos, pronta recuperación, que vuelvan a cumplir con su deber. Dijo que la orden del presidente Gustavo Petro siempre ha sido arreciar las acciones ofensivas contra los grupos armados al margen de la ley. Esta noche llegaron al Hospital Militar de Bogotá otros 6 militares heridos en el ataque a la unidad militar en Arauca. Al Hospital Central Militar de Bogotá llegaron otros 6 heridos del atentado terrorista en Arauca. Los uniformados fueron trasladados por la Fuerza Aérea desde Arauca ante la gravedad de sus heridas por la explosión que provocó la activación de explosivos lanzados desde una volqueta mediante tatucos. Tenemos a 18 de nuestros soldados, 3 oficiales, 6 suboficiales, 6 soldados profesionales y 3 soldados regulares. El propio comandante de las fuerzas militares entregó el balance final del hecho, que afectó, según él, a 31 militares, de los cuales 2 murieron. Tenemos un total de 31 afectaciones, de las cuales hay 2 soldados asesinados por esta arremetida terrorista. Ellos son el soldado profesional Byron Andrés Correa Vargas, oriundo de Florencia, igualmente el soldado profesional Julián Patiño Arango, oriundo de la ciudad de Cali. Tenemos 13 pacientes que se encuentran en hospitalización en estado estable, la mayoría de ellos con lesiones en tejidos blandos, recibiendo atención interdisciplinaria de todo nuestro equipo de trabajo, de acuerdo a cada uno de los procedimientos que ellos requieran. Tenemos 5 pacientes que se encuentran en la unidad de cuidado intensivo, recibiendo atención especializada. Inteligencia militar identificó a alias Raúl como el presunto autor del atentado terrorista que dejó 2 muertos y al menos 29 heridos en Arauca. Las fuerzas militares lograron identificar al autor intelectual del reciente atentado en Arauca. Se trata del temible Arturo Archila Rincón, alias Raúl o Nacho, quien habría dado la orden de atacar con tatucos cargados de explosivos la base militar en Puerto Jordán. Un hecho que dejó a 2 soldados muertos y 29 heridos en el departamento de Arauca. Es un cabecilla del ELN que ejerce control especialmente en departamentos como Boyacá, norte de Santander y Arauca. Alias Raúl o Nacho tiene una trayectoria criminal de más de 29 años en el ELN. Es el jefe del Frente Domingo Line Science. El guerrillero se encuentra entre los cabecillas de tercer nivel del grupo armado. Por su parte, el gobierno nacional ofrece una recompensa de hasta 130 millones de pesos por información que permita su ubicación para su captura o para su neutralización.
El presidente Gustavo Petro visitó el hospital militar donde se encuentran bajo observación médica los soldados heridos tras el ataque en Arauca. El presidente tuvo la oportunidad de dialogar con algunos de los familiares que se encontraban visitando a sus seres queridos que resultaron heridos en el ataque. El jefe de Estado compartió imágenes de la visita en su cuenta de X. El presidente Gustavo Petro reconoció a través de sus redes sociales que el ELN se está fortaleciendo en la zona de frontera. A través de su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que según las cifras oficiales, el grupo con mayor expansión en el país es el Clan del Golfo y que a pesar de la fractura interna, el ELN busca fortalecerse. El ELN, con excepción de algunas estructuras del Chocó y Cauca, prácticamente se ha concentrado en la frontera colombo-venezolana y aspira a que la desestabilización en Venezuela le pueda dar aire. El presidente agregó que la lucha por los territorios ha generado conflictos entre los grupos armados y que la dificultad para exportar cocaína los ha llevado a otros caminos. La clave para la desaparición de estas estructuras es la transformación del territorio. El reemplazo de las economías ilícitas por las lícitas es el verdadero camino de la paz. El mandatario destacó que con la segregación del ELN, nuevas oportunidades de paz se han generado. Como un hecho execrable, calificó el ministro de Defensa, Iván Velázquez, el ataque con tatucos y explosivos en Arauca. Para el gobierno nacional, el reciente atentado del ELN en Arauca, que dejó 2 militares muertos y 29 heridos, es un hecho condenable que lo único que demuestra es que el ELN no tiene voluntad de paz. Esta es una clara demostración del Ejército de Liberación Nacional de cuál es su real voluntad de paz. Cuando esperábamos un gesto que permitiera continuar las negociaciones que se venían adelantando con este grupo ilegal, esta es la respuesta que ha dado de manera clara. Además, el ministro aseguró que todas las fuerzas militares y la policía tienen orden de actuar con contundencia contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional. Las operaciones que debe adelantar, que continúa adelantando nuestro Ejército Nacional, tienen que ser también contundentes. Replantear su política de paz, le pidió el expresidente César Gaviria al presidente Gustavo Petro. La petición del expresidente César Gaviria la hace debido al ataque terrorista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que dejó cerca de 30 militares heridos y 2 fallecidos ayer en Arauca. En este comunicado público dice: en estos momentos de dolor y tristeza queremos expresar nuestra más profunda solidaridad con las víctimas del atentado en la base militar de Puerto Jordán, Arauca. Nos unimos en el luto por la pérdida de vidas y en el apoyo a los heridos y sus familias. Este acto cobarde nos recuerda la importancia de proteger a nuestras comunidades y fuerzas armadas. Debemos buscar la paz sin entregar el país a los criminales. Instamos al gobierno a replantear su política de paz, asegurando el control del territorio y que las comunidades no queden indefensas ni vulnerables ante la violencia de los grupos armados cada vez más fuertes. El país no puede quedar a merced de los engaños de quienes deciden aprovecharse de la voluntad de paz del Estado. Es fundamental que se implementen medidas efectivas para proteger a la población y garantizar su seguridad y bienestar, dice en el comunicado dirigido al gobierno de forma pública. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, pidió al presidente Gustavo Petro que mantenga los diálogos con el ELN, pero replanteando el modelo de la paz total. El presidente de la corporación considera que el ELN traicionó la confianza del gobierno y advierte que se debe replantear la paz total. Debemos estar negociando, hablando con los actores del conflicto, pero también debemos fortalecer a nuestras fuerzas militares, especialmente en lo que tiene que ver con las labores de inteligencia. La vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, quien representa al departamento de Arauca, dice que a pesar de su postura en la oposición, pide al gobierno mantener los diálogos con el ELN. Queremos decirles que no se cierre la puerta a los diálogos, más bien que escuche a la gente que vive en el territorio y que serán los más perjudicados y los que van a seguir dando las víctimas si este conflicto se sigue recrudeciendo como hasta ahora. Que necesitamos que la fuerza pública no tenga amarradas las manos, sino que garantice y haga lo propio de salvaguardar la vida de los araucanos. Los integrantes de la mesa directiva de la Cámara coinciden en que no se debe debilitar a la fuerza pública durante las negociaciones de paz.
La ANDI y Colfecar aseguraron que el proceso de paz con el ELN no estaba dando resultados por falta de voluntad de esa guerrilla. Pidieron al gobierno retomar el control en varias zonas del país. Desde el Congreso de Colfecar en Cartagena, gremios afirmaron que en el país no había proceso de paz por falta de voluntad del ELN. Las mesas no estaban funcionando, pero este hecho es un hecho que sin duda alguna demuestra una falta de voluntad increíble. El gobierno tendrá que tomar su decisión, pero evidentemente lo que estamos viendo todos los colombianos, incluso los que estamos en el comité de participación del proceso, es una falta de voluntad que no se compadece realmente con un proceso que buscaba la paz para Colombia. Pues seguramente se van a recrudecer más los actos terroristas, seguramente, pero digamos que también queda una reflexión que hay que hacer y es cómo se puede llegar a una mesa de diálogos si no hay unas muestras realmente de paz. Y desgraciadamente están no solamente atentando de manera cobarde contra las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército, sino que también las comunidades y la población civil están saliendo afectados. Solicitan al gobierno concentrarse en el control del territorio. Muy importante que el gobierno y el Estado retome el control del territorio, entendido como la presencia del Estado en términos de seguridad, la presencia del Estado en términos de justicia, la presencia del Estado en términos de democracia, que también le pueda dar, por supuesto, salud y educación a los territorios. Afirman que la economía del país se ha frenado también por actos terroristas y amenazas de grupos armados a empresarios. Un informe del Ejército Nacional da cuenta de los múltiples ataques perpetrados por el ELN en 2024. Ya son 39 los militares asesinados. Entre enero y septiembre de este año son 159 heridos de la fuerza pública, 39 asesinados. Se han presentado 612 neutralizaciones de artefactos explosivos, otras 95 neutralizaciones de artefactos usados para acciones terroristas, 6 atentados con tatucos. Los departamentos en este momento en alerta por múltiples ataques perpetrados son Arauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca, Huila y El Meta. Es por eso que es necesario que si se llega a retomar en algún momento las conversaciones con esta facción, lo primero es que se exija, por supuesto, el cese al fuego y el cumplimiento del derecho internacional humanitario para que no exista más violaciones contra la población civil. En 2024 se han perpetrado por parte de disidencias FARC y ELN 205 ataques contra la fuerza pública, 81 ataques con drones, especialmente en Cauca. La comunidad internacional manifestó su preocupación por el deterioro del orden público en el país. La complicada situación de orden público que afecta al país preocupa hoy a gobiernos como Holanda y la Unión Europea. Sus embajadores de visita en Santander así lo expresaron. Bueno, tenemos que ver, es un mensaje fuerte, pero también hay hechos horribles que están pasando y no son aceptables. Entonces, la afectación todavía no sabemos, pero se va a tener efecto. Lo importante es que seguimos buscando formas de diálogo. Claro que sí, estamos muy preocupados cuando vemos cosas que no pasan muy bien, pero la idea como nosotros, como el Reino Unido, es ser un socio de largo plazo en este camino que es tan difícil para cualquier país. Pese a ello, hoy en Puerto Wilches y Río Negro, Santander, reafirmaron una millonaria inversión que supera los $5 millones para productores de aceite de palma y cacao en el país que están en su apogeo. El secretario general del Senado, Gregorio El Hach, será el candidato del presidente a procurador. El anuncio se hará mañana. Pese a que el presidente abrió convocatoria pública para elegir su candidato a la terna de procurador, el jefe de Estado habría seleccionado al actual secretario del Senado, Gregorio El Hach. El Hach es abogado de profesión y cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito legislativo. Desde el 2012 ocupa el cargo de secretario general del Senado de la República. Se ha convertido en una figura clave en la estructuración de normas constitucionales y legales, especialmente en temas de descentralización, ordenamiento y control fiscal. El Hach cuenta con un conocimiento profundo de los procedimientos parlamentarios. Además, dirige el Centro de Altos Estudios Legislativo, una institución que se ha consolidado como un referente académico en el interior del Congreso. Así las cosas, El Hach competirá por el cargo contra dos candidatos, Germán Barón, quien fue postulado por la Corte Suprema, y Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y quien fue postulado por el Consejo de Estado. La economía colombiana reportó un repunte en julio de 2024, creció 3,6% según el DANE.
El comportamiento de la actividad económica del país ha sido así según el DANE. En mayo se registró un crecimiento de 2.52%, en junio una caída de 1.12% y en julio, el último reporte, un crecimiento de 3.68%. Era un dato que nos pudiera mostrar, digamos, una luz como al final del camino. Por eso será tan importante que hagamos todos los esfuerzos, que el gobierno haga los esfuerzos, que el Congreso de la República haga los esfuerzos para no entorpecer un crecimiento que eventualmente, o una recuperación que eventualmente se pueda estar presentando. En julio, las actividades primarias, que comprenden agricultura, ganadería y explotación de minas y canteras, crecieron 7.45%. Las actividades secundarias relacionadas con la industria crecieron 1.47% y las actividades terciarias 3.49%. Sí, y tenemos casi que 18 meses con decrecimientos acumulados muy grandes. El crecimiento de 1.47, y no se nos puede olvidar, lo mismo que el crecimiento de 1.86, es versus el año pasado, en el cual habíamos tenido unos decrecimientos importantísimos, en el caso de la industria. El acumulado de industria todavía es muy malo, el acumulado inclusive de exportaciones es malo, e incluso también el acumulado, por ejemplo, de generación de empleo es regular. En julio del año pasado, la economía creció solo 1.18%. Lo que estamos diciendo es que se están tomando en este momento decisiones que pueden definir el futuro de Colombia si nos equivocamos. Si nosotros nos equivocamos en este momento y ponemos una ley de financiamiento o dedicamos el Estado a incrementar el gasto público, vamos a tener un problema verdaderamente grande. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, destacó las cifras de crecimiento del DANE y sostuvo que inició la reactivación. El jefe de la cartera de Finanzas Públicas destacó la cifra revelada por el DANE de 3,68% en el índice de seguimiento de la economía al mes de julio. Además, señaló que refleja el inicio de la reactivación económica del país. Con ello, el gobierno proyecta un mayor crecimiento al pasar de 1,7% al 2% al cierre del año. La actividad económica se ha venido recuperando, esencialmente obras civiles, esencialmente construcción y muchísimo más la dinámica de la agricultura que permanece en punta. El funcionario sostuvo que varias actividades ya están repuntando, que sumado a una mayor reducción de tasas de interés impulsará el consumo de los hogares. Los bancos comerciales le están diciendo al banco, es hora de que usted también se ponga en la sintonía. El Banco de la República solo baja 250 puntos y si quiere llegar a 8,5 al final del año, que es lo que espera el mercado, debería haber reducciones de 75 puntos en las próximas 3 reuniones. El pronunciamiento fue hecho al cierre de la reunión de ponentes del presupuesto general para el próximo año. El sector rural se consolidó como uno de los motores del crecimiento de la economía. Según la Sociedad de Agricultores, la mayor producción de alimentos impulsó ese dinamismo. El sector agropecuario está en buena medida impulsando el crecimiento económico que hoy reportó el DANE, con actividades que ya venían sumando crecimientos de más del 10% en el primer semestre del año. ¿Qué actividades del sector agropecuario están creciendo más? Pues mire, está el caso de la carne de cerdo, está la producción de huevo, está el caso del café, tenemos también un crecimiento importante en el caso del banano, el aguacate Hass. Obviamente cada sector tiene su naturaleza, pero esto va en función de lo que le contaba. Precios de los insumos en los mercados internacionales que han tenido un comportamiento favorable. A su turno, el presidente de ACOPI planteó la explicación de por qué está creciendo la economía desde la óptica de las pequeñas y medianas empresas. Es verdaderamente un milagro que esto esté sucediendo. Esto es el resultado exclusivo de la resiliencia de los empresarios y la decisión firme que tenemos en los distintos sectores productivos de Colombia de, a pesar de las circunstancias y las dificultades políticas, seguir adelante. En agosto, los gastos de los hogares cayeron 1,13%, esto según un estudio de la firma Radar, que se especializa en investigación de mercados. Algunas familias redujeron el consumo de alimentos para poder atender otros gastos. A la hora de gastar, los hogares se siguen apretando el cinturón, así lo concluye el estudio de Radar, que en agosto da cuenta de una disminución de menos 1,13% en los gastos de las familias. Arriendo, educación, salud, servicios públicos, bajar los consumos de eso y los gastos en eso no es sencillo, mientras que en ciertos bienes es fácil. Usted dice, bueno, este mes no compro ropa, o este año no compramos electrodomésticos, o compro menos tamaño en el mercado. En algunos hogares incluso se tiene que sacrificar el consumo de alimentos. Hay hogares donde seguramente se come menos por un problema de ingreso muy grande,
Y esto ocurre en ingresos bajos en diferentes regiones del país y eso es un problema grande que hay que solucionar. La Corte Suprema de Justicia fijó plazo de 1 año para repartir los bienes cuando se termina una unión marital de hecho. La Corte Suprema de Justicia en su sala civil estableció que cuando se termina una unión marital de hecho, las partes tienen plazo de 1 año para iniciar un proceso de repartición de bienes o liquidación de esa sociedad patrimonial. Si al cabo de ese tiempo ninguna de las partes adelanta algún trámite para reclamar, se da por terminado el derecho. El día que tengan un rompimiento de una unión marital de hecho, que por consecuencia trajo sociedad patrimonial, piensen que tienen solo 1 año para el ejercicio de sus derechos. El expresidente de la Corte, Haroldo Quirós, explicó cuando la pareja vive en unión marital y luego decide casarse. Por supuesto, se disuelve la sociedad patrimonial, pero se interrumpe la prescripción, se suspende en el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos han continuado con un vínculo principal que es mantener su familia. La Corte aclaró el tema al estudiar el caso de una pareja que después de un tiempo de vivir juntos decidió casarse. Entonces, si se divorcian, el año para reclamar la liquidación de patrimonio por el tiempo que vivieron sin estar casados empieza a correr a partir del momento en que se separen o terminen su matrimonio. Con ayuda de helicópteros y de aviones, la policía combate varios incendios forestales en el Tolima. La policía del departamento del Tolima desplegó todas sus capacidades para controlar focos de incendios. En estos momentos tenemos el apoyo de 3 helicópteros UH-60 Black Hawk y 2 aviones AT-800 que están ayudando al sistema de gestión de riesgos a controlar los focos de incendio. Uno de los puntos más críticos es en Natagaima y en Chaparral. Más de 26 descargas han sido necesarias para controlar parte de los incendios. Han sido lanzados desde el aire más de 14.500 galones de agua. A esta problemática se suman las altas temperaturas. Durante el día se llegó hasta 41 grados. Para mañana se pronostica que podría llegar hasta 43 grados centígrados. Y Bogotá está en alerta naranja por posibles incendios forestales. De hecho, 2 de las localidades más grandes de la ciudad ya alcanzaron la alerta roja. Bogotá atraviesa por una ola de calor poco antes vista, situación que enciende todas las alarmas en el distrito, ya que las especies de plantas que hay especialmente en los cerros orientales son bastante propensas a incendiarse. Las localidades de Suba y Bosa están en alerta roja y por ello se pide especial cuidado en las zonas boscosas. Bogotá está en alerta naranja. Eso quiere decir que no hay un incendio o una amenaza de incendio inminente, pero que debemos estar toda la ciudadanía alertas, pendientes de los signos que podemos estar viendo. A pesar de los intensos calores y los incendios en el resto del país, la calidad del aire en Bogotá no reviste mayor preocupación. Esos problemas de calidad del aire no necesariamente se generan en la ciudad. Las alertas que sufrimos a comienzo de año venían de incendios particularmente de la Orinoquía y la Amazonía. El distrito ya inició el proceso de restauración de la vegetación que quedó completamente quemada en los incendios forestales que se presentaron a principio de año en los cerros orientales. La alcaldía de Barranquilla declaró la calamidad pública para atender las emergencias que provocó el vendaval del lunes. Muchos sectores siguen sin el servicio de energía. La falta del servicio de energía eléctrica desde el lunes y la demora de la empresa Aire en la atención de los llamados de la ciudadanía colmó la paciencia de los barranquilleros, que además soportan durante el día temperaturas de más de 35 grados. Los usuarios se cansaron de escuchar la repetida respuesta de "ya salió para allá la cuadrilla" y comenzaron a bloquear vías. Al día siguiente esperábamos pues que la empresa Aire viniera a solucionar este asunto. Y de hecho habíamos llamado varias veces y no acudieron a nuestro llamado. El vendaval del lunes sacó del servicio 86 circuitos de energía en Barranquilla, pero según la empresa Aire ya se recuperó más del 90%. En Valledupar, la Justicia Especial para la Paz inició el juicio contra un coronel en retiro del Ejército por su presunta responsabilidad en la muerte de 72 personas presentadas como falsos positivos. En Valledupar inició el juicio en contra del coronel en retiro del Ejército, Publio Hernán Mejía Gutiérrez, acusado de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad que resultaron en la muerte de 72 personas presentadas como bajas en combate por agentes de Estado. Las pruebas que se recaudaron indican que él es responsable de esos hechos y las víctimas van a tener la oportunidad de saber la verdad, de que se les reconozca y el país
sabrá la verdad de lo que ocurrió aquí en esa época. El acusado, Publio Hernán Mejía, insiste en su inocencia y confía en que la justicia actúe a su favor. A pesar de haber pagado más de 10 años de prisión, aquí me sostengo. La máxima pena en la JEP son 8 años. Yo pagué 10 y aquí estoy sosteniendo mi inocencia. El juicio oral de carácter público en contra del coronel en retiro continuará este jueves y viernes en el edificio de la Procuraduría General de la Nación de Valledupar. La Superintendencia de Salud abrió una investigación a EPS Salud Total por presuntas irregularidades en el manejo de recursos. Luego de una investigación realizada a Audifarma, la Superintendencia abrió investigación a la EPS Salud Total por posibles manejos irregulares de los recursos de la salud. Según la resolución, se pudieron registrar anticipos y préstamos inusuales entre la entidad y el gestor farmacéutico. Además, se presentan también incumplimientos en la entrega de medicamentos a los afiliados. La Superintendencia de Industria adelanta investigaciones por abusos en los precios de los medicamentos. El organismo multó con más de 300 millones de pesos a una IPS que violó los topes establecidos en tratamientos para pacientes con enfermedades de alto costo. El asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio, Diego Solano, explicó por qué se sancionó a la IPS Clínica de la Costa al infringir el precio máximo de venta de medicamentos utilizados para el tratamiento de enfermedades graves. Esta IPS habría vulnerado el régimen de control de precios en 15 medicamentos destinados a temas de esquizofrenia, temas de epilepsia, digamos, enfermedades que resultan ser esenciales para el tema del sistema de salud. El vocero de la Superindustria reveló la magnitud de los sobreprecios cobrados al sistema de salud. En uno de esos medicamentos se habría superado ese tope hasta en un 800% del precio máximo, lo que al final termina alterando y afectando los recursos destinados para la salud. El director de la policía, general William Salamanca, denunció que más de 26.000 vehículos de la institución están obsoletos y pidió aumentar el presupuesto para la misma. El director de la policía reveló ante el Congreso que una buena parte de la flota de vehículos de la entidad necesitan una renovación. Aquí dejo en este escenario que la obsolescencia del parque automotor, que asciende a cerca de 26.800 vehículos, es un reto para la policía. El general Salamanca dijo que la situación de las estaciones de policía y otras instalaciones también es compleja. Lugares indignos donde los policías aún atienden y eso está cambiando. El oficial defendió ante el Congreso el presupuesto para la institución en 2025. El 46% de los comerciantes en Bogotá dicen sentirse inseguros, según una encuesta que hizo Fenalco. Según la más reciente encuesta de percepción de seguridad realizada por Fenalco Bogotá, el 46% de los comerciantes de la ciudad afirmó no sentirse seguro en la localidad donde trabaja. Por si fuera poco, el 23% aseguró haber sido víctima de algún tipo de delito entre abril y septiembre. Nos preocupa mucho el delito de la extorsión. Desafortunadamente sí está empeorando. Hoy estamos con más del 8%, veníamos de un 6%. Ahí debo aclarar que la gente ahora siente un poco más de confianza y denuncia más este delito puntual. Lo más preocupante es que disminuyeron drásticamente las denuncias. Solo 33 de cada 100 víctimas reportaron los delitos ante las autoridades competentes, una disminución del 38% respecto a la misma encuesta realizada el año pasado. Las modalidades de robo más comunes en los establecimientos comerciales fueron el raponazo y el robo a mano armada, siendo el celular el objeto más hurtado con un 59%, seguido por el dinero en efectivo con un 23%. Mañana se adelantarán las marchas para apoyar la reforma pensional. En Bogotá las concentraciones inician a las 9 de la mañana. La alcaldía de Bogotá ya tiene listo el plan para acompañar a todas las personas que se manifestarán en las calles de la ciudad capital de Colombia el día de mañana. A las 9 de la mañana está citada una marcha que partirá desde el Parque Nacional e irá rumbo a la Plaza de Bolívar. También se espera que en horas de la tarde haya marchas sobre la calle 26. Una convocatoria en la Plaza de Bolívar hacia las 11 de la mañana. Todos los sindicatos o varios sindicatos están promoviéndola. Esa va a ser acompañada por gestores de diálogo y de convivencia del distrito. Desde
Desde la bancada de gobierno en el Congreso de la República explican las razones de la manifestación de este jueves. No se oponen con argumentos a las propuestas del gobierno, sino se oponen con mentiras y se oponen sobre todo para sacar réditos políticos, así no sea cierto lo que están argumentando. Venimos del encuentro de medios alternativos, pasamos a la Asamblea Nacional Popular y ahora nos vamos el 19 a una nueva marcha donde van a estar muy especialmente los adultos mayores de este país, que les recuperamos la dignidad a través de la reforma pensional. Cientos de sillas y una inmensa tarima ya están listos para recibir a los manifestantes en la Plaza de Bolívar. Desde la Alcaldía de Bogotá recomiendan a las personas que van a tomar transporte público preparar sus rutas con antelación. La Reserva Federal de los Estados Unidos recortó las tasas de interés. De otra parte, 100 personas republicanas que fueron funcionarios de gobierno anunciaron su apoyo a Kamala Harris. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Por primera vez en 4 años, la Reserva Federal de Estados Unidos redujo las tasas de interés en 0,50%. Con esta decisión, las tasas del Banco Central del país norteamericano pasaron de 5,25% a 4,75%, con lo que busca darle un mayor impulso a la economía estadounidense. En varias partes del Líbano y Beirut, en menos de 24 horas, se registró una nueva ola de explosiones de equipos de comunicación, dejando a 9 personas sin vida, al menos 300 heridos, incendios en casas, carros y motos. Más de 100 exfuncionarios republicanos de seguridad nacional y política, por medio de una carta, anunciaron su apoyo a la candidata presidencial Kamala Harris. En la misiva expresaron que Harris es el tipo de líder con principios, capaz de participar en la toma de decisiones ordenadas de seguridad nacional que el país necesita. Los analistas del mercado financiero aseguran que la rebaja de las tasas de interés en Estados Unidos reanimará las economías emergentes, incluyendo a Colombia. La reducción de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos en 50 puntos básicos da señales de reactivación económica. Menores intereses abarata el crédito en ese país, contagiando positivamente a economías emergentes, donde Colombia no será la excepción. El acceso al crédito muy seguramente va a hacer que los préstamos del día a día de una hipoteca o un carro pues tengan un menor costo. Frente a la tasa de cambio se espera un menor precio. Hoy la divisa cayó a 4.189 pesos, 50 pesos menos frente a la jornada anterior. Los inversionistas buscan otras alternativas. Tal vez eso puede explicar, si es el caso y si los mercados financieros permanecen estables, que la tasa de cambio vuelva a la zona de los 4.000 pesos o incluso menos. Para el caso de Colombia se espera una reducción de tasas de interés de por lo menos 75 puntos básicos en la próxima Junta del Banco de la República. La representante e integrante de la Comisión de Crédito Público, Saray Roballo, pidió claridad al gobierno para la aprobación de operaciones de endeudamiento. Los señalamientos del director de Crédito Público, José Roberto Acosta, a la Comisión Interparlamentaria para la Aprobación de Créditos Externos no cayeron bien al interior de sus miembros. Varios parlamentarios sostienen que las declaraciones de Acosta fueron irrespetuosas e irresponsables. Además, no hay claridad sobre algunas solicitudes de crédito. Esto es un tema de responsabilidad fiscal para con el país. Entonces, la comisión sí va a asistir a las citaciones que se hagan, mientras que solamente en el orden del día esté el punto para pagar la deuda. La congresista afirmó que el gobierno está pidiendo créditos adicionales a los de pago de deuda externa para cubrir necesidades presupuestales de 2024, cuando estos recursos ya fueron aprobados y deben estar en manos del Ministerio de Hacienda. Estamos viendo que están pidiendo unos créditos para impulsar dos entidades que están bastante cuestionadas. Primero, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Le quieren meter mucho más plata con base en los créditos. Se espera la próxima reunión de la Comisión Interparlamentaria para que el gobierno justifique cuentas. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, defendió la reforma laboral ante la petición de congresistas de la oposición de archivar la iniciativa. Los partidos de oposición argumentaron por qué se debe archivar la reforma. Básicamente, el presidente de la República ha tratado de vender la narrativa falsa de que los empresarios colombianos son unos esclavistas y son unos explotadores, unos señores feudales, han sido algunos de los términos con los que el presidente de la República se ha referido a quienes crean empresa, crean empleo y generan desarrollo en el país. En lo que llamamos Colombia profunda o en la que llamamos ciudades medianas, como las nuestras, que es la gran mayoría, vamos a generar un impacto negativo dentro de esta reforma.
Por su parte, la ministra de Trabajo respondió a la solicitud de archivo de los congresistas. Ayuda a transformar la vida de los colombianos y colombianas. El empresariado no ha estado de acuerdo con la reforma. El empresariado está cómodo con lo que tiene. Y lo que nosotros les decimos que flexibilización laboral no puede ser un sinónimo de trabajo sin derechos. La votación sobre la petición de archivo se adelantará el lunes. El alto costo de las tarifas de energía en la costa Caribe es un problema estructural y por lo tanto se requieren soluciones de largo plazo. Esto fue lo que dijo hoy el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga. Tras la intervención de aire que presta el servicio de energía eléctrica al Magdalena, Atlántico y La Guajira, el superintendente de Servicios Públicos dijo hoy en la Comisión Quinta del Senado que las tarifas de energía no bajarán en corto plazo. No tenemos una fórmula debajo del brazo para solucionar la crisis del Caribe energética. O sea, como el senador Name ha planteado, viene desde 1998 y de crisis en crisis, sin pensar en que los problemas que se solucionan a la carrera y sin planificación se resuelven por un periodo muy corto. El superintendente de Servicios dijo que con aire recibió el gobierno nacional un cascarón al intervenir la empresa y que la solución para la rebaja de tarifas es estructural a largo plazo. El Ministerio de Minas y Energía notificó el proceso de impugnación a la decisión de un juez que suspendió la exploración en el proyecto de gas de Ecopetrol. Se trata del Pozo Uchuva 2 en el campo Tayrona, que tuvo que parar actividades por una decisión judicial, poniendo en riesgo el desabastecimiento de gas en el país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,47% a 1.307 puntos. La acción preferencial de Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 3,06% a 11.460 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 2,56% a 1.905 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,36% a 33.200 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.189 pesos con 46 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.950 pesos y la venden entre 1.970 pesos. Un euro cuesta 4.684 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 64 centavos. El azúcar se transó en 21,14 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69 con 19 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72 con 81 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.905 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.